para externar su opinión sobre el asunto en dos sentidos. Primero, la 28 de octubre y los familiares de Mestli no son los jueces de la causa. Segundo, constitucionalmente, las personas detenidas y las que pudieran ser detenidas más adelante gozan, conforme a la Constitución y al Código Nacional de Procedimientos Penales, de la presunción de inocencia, que en términos técnicos implica que nadie es culpable hasta que no haya una sentencia firme que así lo declare. En ese sentido, no vamos a emitir una opinión sobre la investigación por estas razones. No queremos hacer descalificación de las investigaciones que está realizando la Fiscalía, a pesar de el entorno político que rodeó en su momento el asesinato de Mestli, a pesar de los antecedentes del conflicto al que fue orillada la 28 de octubre por parte del gobierno local, que constituirían motivos suficientes para externar escepticismo. Sin embargo, la 28 de octubre, los familiares de Mestli son los primeros interesados en que se esclarezca este asesinato. Sobre todo por el hecho de que se dio cuando Simitrio, dos de sus hijos, Rubén y Sigüel, los compañeros Luis Fernando Alonso, José Muñoz y las compañeras Rita Amador, María de la Luz Gálvez, Sergio León y Silverio Montes, fueron unos presos, 5, 4 procesados, habiendo demostrado suficientemente que todos fueron procesados y los que pisaron la cárcel fue sin existir ningún motivo, sino sobre la base de acusaciones falsas, sobre la base de la fabricación de averiguaciones previas, como se llamaban en aquel tiempo, y que puntualmente una tras otra logramos demostrar su falsedad. Ese fue el entorno. Una parte fundamental de él fue la acusación de que tanto Simitrio como sus hijos Rubén y Sigüel eran partícipes en actividades de narcomenudeo. Y sin embargo, el trabajo jurídico demostró, mediante 2 sentencias de amparo emitidas por los juzgados primero y quinto de distrito, confirmadas por Tribunal Colegiado de Circuito, que fue el gobierno local el que legisló en materia de narcomenudeo sin tener facultades legales para ello. Y todo ello constituyó el marco en el que se dio el 29 de junio del año pasado el asesinato de Mestli. Para nosotros ese marco lo hemos externado durante 9 meses. No puede ser separado, no puede ser separado como línea de investigación en este asesinato. Hoy el móvil que se da pareciera insistir en la criminalización. No pudieron con los vivos, ahora de nuestra muerta, en el sentido directo o subliminal para el involucramiento en cuestiones que pudieran
ser ajuste de cuentas por cuestiones entre bandas, en las que la 28 de octubre como tal es absolutamente ajena de todas esas circunstancias, a pesar de los intentos gubernamentales por involucrarlas. En síntesis, esta sería la posición que asume la organización frente a la declaración de la Fiscalía. Esta sería mi participación, a reserva de que el abogado Tonatiuh desee agregar algo al respecto. Hola, muy buenas tardes. Primero que nada, les agradecemos la comprensión de que nos esperaran al día de hoy para poder dar un posicionamiento a la información que ayer se dio por diversas autoridades del estado de Puebla sobre los avances que ellos presentaron respecto del asesinato de nuestra hermana Mesni Sarabia. Les agradecemos eso. Creemos que era algo que merecía atenderse en una rueda de prensa para poder tratar de esbozar más ampliamente nuestro punto de vista como organización. Bueno, en este sentido, como ya lo adelantó el abogado Samuel Porras, nosotros desde el punto de vista jurídico tenemos que respetar los preceptos constitucionales y legales que existen en cuanto al debido proceso y los derechos tanto de los imputados, ya hay 2 imputados, como de las personas que están siendo investigadas y en este caso de las víctimas, que es nuestra familia. No podemos todavía nosotros decir o aceptar que estas personas sean las culpables, tampoco lo podemos negar. Esto se tendrá que demostrar en el desarrollo de los juicios que naturalmente recaerá esto. Como a algunos de ustedes les confirmé, nosotros no teníamos conocimiento de manera oficial de estas detenciones. Tengo entendido que ayer se desarrolló una audiencia ya de vinculación a proceso. Hasta el momento nosotros no nos hemos apersonado de esas audiencias, desconocemos si han sido públicas o privadas, pero bueno, el día de hoy ya tendremos copia de la carpeta de investigación para que nosotros, hablando desde el punto de vista estrictamente legal, podamos definir la estrategia a seguir en el desarrollo de estos juicios de estas 2 personas que dicen ya tener detenidas. Es menester destacar que respecto a lo que hemos visto en los medios de comunicación, se habla de 6 personas, de otras 4 que están detenidas en distintos estados de la República y de otras que están investigando. Entonces, bueno, nosotros vamos a cuidar desde nuestra parte, que es la víctima, con los nuevos juicios orales. Bueno, eso es un pleonasmo, los juicios orales ya existieron en la primera parte del siglo pasado en nuestro país, pero por decisiones políticas los quitaron, ya pasó todo lo que ustedes conocen. Nosotros tendremos como abogados la figura de asesor de las víctimas y bueno, estaremos dándole seguimiento en el cauce legal a esto que se está haciendo. Y bueno, les decimos esto, vamos nosotros también a usar los recursos jurídicos que estén a nuestro alcance y de derechos humanos para ir vigilando que esto nos conduzca a conocer la verdad, porque ese es un derecho humano que tenemos, el conocer la verdad del móvil. Volvemos a reiterar, el asesinato se dio en un contexto de criminalización, de persecución. A los 15 días de que Simitrio y Rubén habían ganado un amparo que después
fue recurrido para que se retardara la salida de prisión. Y bueno, pues todo ese contexto social de persecución que se vivió en la administración pasada, pues ustedes lo conocen, nosotros lo tenemos perfectamente documentado, y pues vamos a estar viendo cómo es que se están dando desarrollo a estos juicios, cuáles van a ser las imputaciones, si solamente se va a quedar en un homicidio simple, en un homicidio calificado, qué figura se les va a dar, si va a haber asociación delictuosa, si es una cuestión que jurídicamente hablando se hable de delincuencia organizada. Todo eso nosotros hoy lo desconocemos. Les digo, hoy nos darán copia de la carpeta de investigación, y veremos las respectivas carpetas administrativas en las que están desahogando los juicios, y bueno, pues también nos iremos manteniendo informados de este lado respecto de la cuestión legal, qué avances, qué retrocesos, qué ambigüedades y qué cosas sí se van esclareciendo en lo que se va a ir desarrollando. Les digo, esta serie de juicios. Las autoridades hablan no solamente de 2 personas, hablan de 6. De lo que tenemos certeza es que hay 2 detenidos, y bueno, falta también, son los juicios de estos 2 detenidos, más los juicios de las otras 4 posibles personas de las que también se habla, de las cuales bueno, todavía no están pagando aquí, o bueno, todavía no se está desarrollando el juicio a través de alguna vinculación o de alguna formalización de imputación. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros pudiéramos aportar en la cuestión legal, la cuestión procesal penal, y bueno, también en la cuestión procesal de derechos humanos. Por otro lado, no perder de vista que la razón fundamental por la que se dieron los ataques de parte de la administración anterior hacia la organización en general y particularmente a la familia Saravia es el propósito de destruir a la organización o someterla y controlarla para que deje de ser más un instrumento de lucha por los derechos y las libertades constitucionales. Esto lamentablemente no ha cesado. Saben ustedes que nos arrojaron una granada de fragmentación a este mercado, que hubo también una narcomanta y además que se ha dado una amenaza de asesinato contra el que habla por la vía cibernética, y que bueno, estas cosas tienen el propósito fundamentalmente de continuar buscando ese objetivo, pero además para el caso particular es el asunto de violentar el proceso político electoral que estamos viviendo. En ese sentido, es importante señalar que nosotros como organización no tenemos la más mínima intención de ser o causar algún conflicto. En ese sentido estamos buscando la manera de que este tipo de provocaciones, de agresiones, de amenazas cesen y las autoridades hagan las investigaciones correspondientes. En ese mismo sentido está el asunto del agotamiento de las investigaciones respecto del caso de Nestlé.
porque el hecho de que estén consignándose a estos presuntos responsables ante la autoridad judicial no significa que se haya agotado la investigación. Hay varias cosas pendientes, están algunas líneas de investigación que tienen que desarrollarse, y en ese sentido nosotros no tenemos la intención en ningún sentido de estorbar estos procesos de investigación, sino que en la medida de lo posible estamos en la disposición de contribuir a que se hagan las investigaciones adecuadamente, cuidando que no se criminalice a la víctima, tal y como en un primer momento las propias autoridades de seguridad habían declarado de la posibilidad de que se tratara de un acto de ajuste de cuentas, cuando realmente eso no. Entonces no se trata de criminalizar a la víctima, sino que más bien de aclarar el crimen, en tanto ubicar a los autores materiales y los autores intelectuales. Esto necesariamente exige no perder de vista el contexto en el que se produjo el asesinato, que fue el de la agresión política hacia nuestra organización. Básicamente ese es nuestro posicionamiento político. Repito, seguiremos defendiendo nuestro derecho constitucional a la libertad de organización para la defensa de las libertades y derechos constitucionales, y al mismo tiempo rechazamos cualquier tentativa de ser sujetos de provocación para violentar el proceso político electoral que estamos viviendo. Básicamente ese es el posicionamiento político con relación a algunas situaciones que se han presentado más bien a partir de organismos internacionales como el Grupo de Trabajo contra las Detenciones Arbitrarias de la ONU, respecto de un informe que presenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ECAL nos va a informar en ese sentido con más precisión, porque es público que esta opinión de parte de la ONU se vertió hace como 4 meses más o menos, no, más tiempo me parece, y el caso de la Comisión Interamericana es el informe que también es público de las actividades del 2017. ¿Sí? Como ustedes saben, cuando se produjo el asesinato de Mestre, varios organismos internacionales se pronunciaron condenando este asesinato y exigiendo su esclarecimiento y justicia para Mestre. Entre ellos se pronunció la Unión Europea, se pronunció la Embajada de Suiza, 2 embajadas más que no recuerdo también de Europa, varios países latinoamericanos, ONU Mujeres también se pronunció, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU también se pronunció, organizaciones defensoras de derecho internacional con gran peso en esta materia de derechos humanos, del derecho internacional de los derechos humanos, como Frontline Defenders, sacó incluso 2 comunicados exigiendo justicia por el asesinato y la protección para los familiares. Recordarán que a los 8 días de haber sido asesinada Mestre, seguimos teniendo amenazas.
tanto a familiares como también a compañeros de otras organizaciones del Estado de México y del Estado de Chiapas. Eso en su momento lo informamos, debe estar consignado ahí en la línea, en el timeline. Entonces, bueno, pues esto no, al tener alcances internacionales, hay quien quien comparó el asesinato de Mestre con un impacto parecido al de la camarada Berta Cázares allá en Honduras. Y bueno, pues esto lo recoge la Comisión Interamericana en su informe 2017, en la cual pues señala que Mestre fue asesinada por su carácter de defensora de derechos humanos, en este caso el derecho humano al trabajo, los derechos laborales. Eso es lo que ahorita tendríamos que decir. La verdad es que no estábamos muy preparados para informarlo porque tenemos más información respecto de ello. Y bueno, teníamos que informar, bueno, lo informaremos en una futura rueda de prensa donde podremos ahondar sobre este tema, porque no es solamente la Comisión Interamericana, y bueno, tenemos más información que al momento no la tenemos todavía lista, y ya cuando la tengamos se las estaremos dando a conocer. Si alguien quiere hacer alguna pregunta con plena confianza. Avalan el derecho el ajuste de cuentas, rechazan el ajuste de cuentas como línea de investigación, al considerar que se criminalizaría esto, también se hará, pero no piden que se agoten las investigaciones sobre estos casos. Bueno, nosotros no rechazamos ninguna línea de investigación. Lo que estamos rechazando es la imputación respecto de la probable ajuste de cuentas, porque eso implica desde el primer momento la intención de criminalizar a la víctima y de hecho ya darle cierto sesgo a este crimen. ¿Alguien por ahí? Sí, abogado Samuel, yo quisiera preguntarle si no hay una violación al debido proceso, porque ustedes, por un lado, los familiares de la víctima tendrían derecho a haber estado en la audiencia de vinculación a proceso, pero además, siendo usted el abogado de la organización, tendría derecho a ser abogado coadyuvante en las investigaciones y ni siquiera se les había dado parte. Esto habla no solo de un incumplimiento de la Fiscalía, sino también de un indebido proceso por parte del juez de control que ha tomado parte del caso, ¿no es así? Bueno, cuando el juez de control nos haga cita formal, que hasta ahora no ha ocurrido, ya podremos alegar esas desviaciones procesales en perjuicio de los familiares de la víctima. ¿Tenían conocimiento de esclarecimiento que sí lo manejaron, que se esté dando a unos días de la campaña o del arranque de campaña? Sí, si tenían conocimiento de las amenazas, de acuerdo a la versión que estaba dando, la versión oficial están diciendo que fue precisamente por cobro de derecho de piso. Ustedes avalan esa versión oficial de derecho de piso y saber si tenían conocimiento de que en esta versión oficial se advirtieran que se estaba realmente cobrando un derecho de piso, y también ya habían ustedes advertido que se iba en esta versión de las autoridades iba a tomar esta versión de rencillas entre narcomenudistas. Bueno, no avalamos eso. Es una afirmación que hace la Fiscalía de que supuestamente es una declaración de uno de los imputados, y en ese sentido pues, es una línea de investigación. En este caso, como decimos que pregunta, no hay todavía un esclarecimiento. Hay la presentación de presuntos responsables que, además de las investigaciones todavía en curso, evidentemente están sujetas a proceso o deben estar sujetas a proceso donde se demostrará
su responsabilidad o falta de la misma, y en el caso de que sean penalmente responsables hablaríamos del esclarecimiento. Mientras tanto sería muy prematuro y muy aventurado hacer una afirmación en ese sentido. ¿Ustedes tienen antecedentes de entonces de que les hayan cobrado derecho de piso a algunos otros integrantes de la organización? No hay antecedente porque no se cobra bajo ninguna circunstancia. Pero ustedes, o sea, que ustedes les estén cobrando el derecho de piso. Por eso, o sea, en nuestro caso no hay ninguna circunstancia de esa naturaleza de parte de ninguna fuerza externa, ni oficial ni extraoficial. Lo que ha habido ha sido el uso de parte del gobierno anterior de grupos de lo que nosotros denominamos gobiernistas en relación a provocaciones y agresiones, pero más allá de esto Para completar esta pregunta, lo que existe fue el antecedente de la privación ilegal de libertad que sufrió Mestle y en ese entonces su pareja sentimental, por la cual también en su tiempo denunciamos formalmente ante la Fiscalía esta cuestión, donde ella la había amenazado de que a la 28 y a su familia se los iba a llevar la chingada, donde fue encañonada y la fueron a dejar a unas calles de su casa. Ese es el antecedente que nosotros tenemos y que, vuelvo a repetir, está documentado con una denuncia que se presentó ante la Fiscalía y que, bueno, pues hoy también tendremos que saber si eso forma parte o no de todo este contexto que se está imponiendo. Donatiu, algún miembro de la organización? Pero aquí también me precisa, se acordarán ustedes que también por investigaciones y reportajes periodísticos, cuando se dio el tema del espionaje que se dio a conocer en Puebla, Mestle figuraba entre esas listas, con varias horas de haber sido escuchado. Y bueno, y ahí se da en el contexto de las amenazas de muerte que recibió Julia y que recibió también la compañera Rick, que se hizo extensiva a sus hijos, a sus nietos, a la familia. Pero ayer mencionaba la fiscalía que el móvil era porque un grupo delictivo pretendía cobrarles a ustedes derecho de piso por la venta que realizan de la ropa mexicana y de las partes al mercado. Bueno, a ver, es ahí donde nosotros tenemos que ir delimitando, ¿sí? El mercado Hidalgo es del estacionamiento para acá, es donde nosotros tenemos influencia. En el mercado nosotros no tenemos injerencia alguna. Al final de cuentas, eso es lo que dice la Fiscalía. Nosotros, como hace rato lo comentábamos, no vamos a caer ahorita en un debate con ellos y sus hipótesis. Nosotros somos los principales interesados en que esto se esclarezca. Y si ellos determinan que se tienen que agotar todas las líneas de investigación, nosotros estamos de acuerdo, porque nosotros estamos claros que no había algún antecedente de esto. A nosotros nos preocupa que se dé en algún momento un intento de criminalización, porque eso pondría en riesgo a todos nosotros. Al momento nosotros estamos siendo respetuosos y lo seguiremos siendo de la investigación que están realizando, y todo esto que están diciendo, pues en los juicios se va a tener que sustentar y probar. No es un dicho que nos corresponda decir si es cierto o no es cierto. Ahora sí que quien lo afirma está obligado a probarlo. Nosotros, les digo, nos vamos a imponer de la carpeta de investigación. Tuvimos algunas reuniones con la Fiscalía, como también les informamos a ustedes, donde se nos daba algún tipo de información. Y bueno, pues ahora que se den las audiencias, esto se va a tener que ir confirmando de manera legal. ¿Ustedes o algún miembro de la organización Tonatiuh conocían a la persona que está detenida, al hombre que está detenido? No, ninguno de nosotros. Nada más para insistir y puntualizar, o sea, no hay un antecedente de
No, que nosotros tengamos conocimiento y que ella nos haya comentado, no. Los antecedentes que nosotros conocemos y que nos constan es lo de la privación ilegal que les habíamos comentado y que se puso la denuncia en tiempo y forma. No van a permitir. Si se desconoce quiénes fueron, ese era un trabajo que debió de haber hecho la Fiscalía. No van a permitir entonces. Llegar a este punto, o sea, porque un movimiento colectivo, como lo están planteando con este encarecimiento, debió haber habido amenazas previas. Entonces no sería pues, como una especie de fabricación de hechos con tal de esclarecer este crimen. Ahí volvamos al mismo punto. No podemos nosotros aventurarnos a decir eso. Tenemos que esperar a que se desahoguen los juicios, a que se complete la investigación. Y eso de forma natural va a ir saliendo en los juicios. Las mismas autoridades determinarán si las audiencias serán públicas o serán privadas. No van a permitir chivos expiatorios en este tema y también saber que ustedes tienen pruebas de credenciales que había de empleados de la Secretaría General de Gobierno. ¿Ustedes van a insistir en esta versión que fue el gobierno? En primer lugar, nosotros hemos declarado en muchas ocasiones que buscamos que se castigue a los verdaderos culpables, a los autores materiales e intelectuales. De manera implícita iba la negación de que aceptaríamos algún chivo expiatorio. Y eso, vuelvo a repetir, se tiene que comprobar en el juicio. El tema de las pruebas, hasta el momento nosotros todavía no tenemos conocimiento de todas, ¿sí? Ayer lo que dieron fueron números, ¿sí? Déjenos imponernos bien de la carpeta. Es cierto que cuando, y eso fue público, porque cuando estábamos haciendo la marcha, después del asesinato de Mestre, frente a Casa Aguayo, se detuvo una persona que iba armada y llevaba 2 credenciales oficiales. Bueno, también veremos si esto está incluido ahí o se está investigando en alguna otra carpeta de investigación de forma separada. Eso es algo que en este momento yo no les podría responder y que bueno, nosotros tenemos que indagar qué tratamiento se le dio a esa situación, porque incluso recordarán que se le puso a disposición de la autoridad estatal frente a los medios de comunicación a esta persona y al arma de fuego que llevaba junto con las credenciales en las cuales tenían nombres distintos. Es importante aclarar, compañeros, que la compañera Mescli no tenía ningún problema con alguien. Ella era una compañera que luchaba por trabajar porque era madre soltera. A raíz del asesinato deja en orfandad a 3 niños y en esa situación sí es importante lo que menciona el abogado Tonatiu. Le hacen el levantón y recibe la situación de que le revisan sus llamadas telefónicas y toda esa situación. Entonces nuestra compañera se dedicaba al derecho al trabajo como una digna representante de la organización y no tenía ningún problema con ningún compañero, al contrario, es muy querida por nuestra base de la organización y diferentes organizaciones también la reconocían porque siempre estaba en la oficina central de la 28 de octubre recibiendo a nuestros compañeros de diferentes organizaciones. Entonces, sí es importante que quede claro eso, nuestra compañera Mescli no tenía ningún problema con nadie. Miren, lo que se está saliendo, lo que les han notificado ha sido por parte de las autoridades, es lo que hay ahorita. Nosotros pues no hemos hecho ninguna investigación, estábamos esperando y exigiendo que fueran las autoridades quienes lo hicieran. En ese sentido, el día de ayer nos convocó el fiscal Fernando Rosales, de la FISDAI, o sea, de delitos de alto impacto. A él precisamente le hacíamos algunas observaciones y reconocíamos, pues, decíamos, bueno, ya tuvimos un antecedente con nuestros familiares
y resultó que eran inocentes. En esta ocasión queremos que sea fidedigno. ¿Cómo podemos estar seguros? Y él nos decía, lo único que tengo son los datos de que lo hicimos científicamente en una investigación que no les puedo decir porque eso sería adelantarme a lo que es el proceso. Entonces, lo tenemos que reservar para que posteriormente se vaya dando a conocer. Pero en esta ocasión les quiero decir que mi trabajo me avala y que fue científicamente realizado. ¿En qué consiste el ser científico, no? Porque en el caso de aquí, por ejemplo, decían que un testigo desde 500 metros vio cómo entró a la casa de su mamá una persona, cuando la puerta está en una cerrada, ¿no? Pues no tenía ojos de escuadra, les decíamos en ese entonces. Ahorita, ¿cuál sería? Y él nos dijo, miren, una cuestión tecnológica que vamos a ir develando durante las audiencias. Dijimos, bueno, no podemos ahorita decir que estamos de acuerdo, que desconocemos, vamos a ir esperando para ver qué es lo que sucede con esto. Lo que sí queremos es que se esclarezca. Si hay algún, por ejemplo, esto nos sorprendió y también se lo dijimos, es que mínimo nos hubieran comentado Mestre que alguien la amenazó. Por ejemplo, si no estaba su papá, me hubiera comentado a mí, alguno de los hermanos. No sabemos si a alguien le comentó, pero por ejemplo yo le preguntaba y nadie, no nos comentó nunca nada. Pero sin en cambio eso es lo que manejan las personas que están detenidas, no nosotros, lo manejan ellos. Entonces tenemos que ir ahorita sí con cuidado, no queremos nosotros intervenir y que esto vaya a echar a perder una investigación. A lo mejor en esta ocasión es, como ellos dicen, científica, tecnológica. Por eso se ha requerido que nos den copia de la carpeta para comenzar a valorarla, porque de eso nos daban informe verbal, pero no tenemos una copia para darle el seguimiento preciso. Y se comprometieron que nos la van a dar probablemente el día de hoy, ya más tarde podamos tenerla, poder revisarla y entonces sí ver, porque hay muchas versiones. Está la versión pública que hemos conocido, está la versión que ahora nos dio que ayer nos dio el fiscal, y el día de hoy nos convocaron en la mañana a una reunión con el gobernador, donde el gobernador nos hacía presentes al fiscal general, al secretario, y nos informaban exactamente lo mismo. Sí, bueno, pues nosotros reconocemos el trabajo que han hecho, pero queremos que sea una realidad, y volvimos a plantear los antecedentes que tenemos. Pues nos hacen ahorita estar a la expectativa, no aceptar, tampoco rechazar, pero tenemos que ir valorando realmente, nos tenemos que dar cuenta realmente si es algo preparado, si es algo que realmente están investigando, y entonces ir dando el posicionamiento. Ahorita no podemos, porque es el inicio, acaban de detenerlos, no sabemos realmente, ya cuando nos enseñen, nos expliquen, ellos nos van a estar asesorando como víctimas, qué es lo que ven, cómo están viendo las cosas, pero ahorita no tenemos en la mano esa carpeta, la vamos a tener posterior. Ahorita únicamente tenemos lo que ellos les dijeron a ustedes, lo que nos acaban de decir a nosotros, que están diciendo las personas que fueron detenidas, y dicen que sigue la investigación para otras 4 que están involucradas en Tlaxcala por secuestro y que al parecer dieron datos de este caso. Entonces tenemos que estar a la expectativa, repito, no podemos desconocer, tampoco podemos avalar, es el inicio. Acabamos de empezar esto en el caso de Mestre. Todos los antecedentes que ya mencionaron los compañeros es lo que sí vivimos y es de lo que podemos asegurar y podemos hablar. Por ejemplo, hoy mismo le decíamos al gobernador, bueno, sí, está bien, tenemos que tener un compás de espera en lo que vamos conociendo. ¿Y qué pasó con las 127 averiguaciones previas que dicen que tienen en nuestra contra? Y que dieron pie después de la detención de los familiares, de mis familiares, y ellos salieron en libertad, porque también ahí hubo intento de criminalizar a la organización 28 de octubre, y hasta ahorita no vemos una explicación. Necesitamos que se aclare que nuestro carácter es de defensores de derechos humanos en cuestión al trabajo, y queremos que sea público, porque al criminalizar a los dirigentes se criminaliza a la organización, porque la organización los estuvo defendiendo. Todos nuestros compañeros se mantuvieron en la lucha, dejaron de vender, tuvieron que ir a marchas para poder obtener la libertad, y que esta libertad fuera libre de toda culpa. Y no fue por una cuestión meramente política de un acuerdo,
fue porque nuestros abogados realizaron un excelente trabajo y acudieron a organismos internacionales, a organizaciones y a todo lo necesario exigiendo que se hiciera un juicio realmente apegado a derecho. ¿Qué estarían planteando para que haga una disculpa pública el gobierno del Estado para que... Pues eso lo estamos valorando, ver en qué términos y cómo podría ser, pero por lo menos el día de hoy lo mencionamos, porque repito, es lo que ya vivimos, pero ahorita apenas vamos a empezar a vivir un proceso. Y es un proceso que nos duele, porque yo no sé si son estos, son otros, yo no sé el motivo. Lo único que viví y que sí sé es que mataron a Mestri. Mestri ya no está. Entonces ahorita tenemos que mantenernos para poder llevar otro proceso, otro periodo, donde se va a realizar el proceso para valorar, para ver si efectivamente. Hay algunos datos que sí, ¿no? Por ejemplo, me decían, es que en tal periódico salió que la chica esta menor de edad ya declaró y dice que sí, que ella estuvo aquí. Hay otros que dicen, no, es que no estaba esa muchacha, y entonces estamos así, no, mejor vámonos por lo que hay en realidad, que hay en las investigaciones, que hay en los informes que nos van dando. Vamos a ir haciendo valoraciones y donde no estemos de acuerdo, pues vamos a tener que mencionarlo así, con la claridad con la que hemos venido hablando siempre. Pero yo sí quiero que quede claro, esas son posiciones que nos han mencionado ahorita. Yo pregunté, bueno, ¿y de dónde sacan eso de que querían cobrar eso? Dice, es que esas son declaraciones que han hecho ellos. No sé si ya habían venido a amenazar o en ese momento la amenazaron, o no sé realmente qué esté pasando ahorita, y tenemos que esperarnos al curso de este proceso. Efectivamente no hemos estado ahorita en el juzgado, también ahí no hemos hecho la petición oficial de queremos estar, porque repito, hasta apenas dieron la conferencia, nos convocan, o sea, está así muy acelerado esto. Tenemos que ver cómo va a ser para que podamos dar una posición en ese sentido. Rita, ¿no es extraño que se dé esta noticia cuando empiezan el arranque de campañas? Vamos a, en relación a tu pregunta, eso es parte de lo que genéricamente se llama la reparación del daño, y entre otras cosas plantea la disculpa pública y la aclaración ante los medios nacionales que la organización no es una organización de delincuentes, que es una organización social dedicada a atender, en este caso, el derecho al trabajo. El asunto de la coincidencia del momento político electoral, evidentemente su propósito central inicial es el de provocar que seamos involucrados en la violentación de este proceso, de lo cual les decía hace un rato, no tenemos ningún interés. Por eso nuestro posicionamiento político es claro. Primero, defender a nuestra organización como el derecho constitucional a la libre organización para la defensa de los derechos y libertades constitucionales. Y segundo, el rechazo tajante a ser sujeto de cualquier provocación, tanto por la vía de ser objeto de la misma, como que se nos impute la responsabilidad de ser nosotros quienes la hicieran. Esa es nuestra posición oficial como organización al respecto. ¿Alguna otra pregunta? Vete, Chapo, te vas a desmayar. Gracias. Si no hay más preguntas, les agradecemos.